vamos a cumplir antes de terminar nuestro mandato. Vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera para todo el pueblo, es decir, universal. Esto significa atención médica de calidad, que se tenga médicos generales, familiares, en todos los centros de salud, 11,000 centros de salud, de lunes a domingo, que además con su permiso, señor presidente, nuevamente muy buenos días a todas y todos ustedes este 7 de mayo en el Pulso de la Salud. El maestro Zoé Robledo nos informará los logros hasta ahora obtenidos del IMSS Bienestar en los 23 estados que atienden a la población sin seguridad social, con los temas muy importantes, empezando por el de los centros de salud, que como ustedes saben, ahí se resuelven 8 de cada 10 problemas de salud. Y esto desde luego se completa hoy con informar cómo se han dado las asambleas, cómo están estos centros de la clínica Es Nuestra. Y se continuará el maestro Zoé Robledo con los resultados de una convocatoria más de médicos generales, de los resultados de la convocatoria de médicos especialistas y finalmente con el lanzamiento de una nueva convocatoria de personal de enfermería especialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con su permiso, ¿sí me puedo pasar de este lado? ¿Sí me permiten? Muchas gracias. Tenemos los 3 temas que ha comentado el doctor Alcocer. El primero tiene que ver con la clínica Es Nuestra. Como lo anunciamos aquí, se inició un proceso para crear comités de salud y bienestar en 11,807 centros de salud de primer nivel. Estamos hablando desde centros de salud de un solo consultorio hasta los de centros de salud con servicios ampliados. Ahí en estos comités se integran por parte de la población y pueden elegir cuál es la acción para que se lleve a cabo una mejora de esa unidad de primer nivel, de esa clínica, de ese centro de salud, ya sean acciones de infraestructura, compra de equipamiento o mobiliario, que muchas veces lleva años poderlo sustituir. A partir del 1 de junio, a través de estos comités de salud integrados, insisto, por población usuaria, muchas veces de los propios centros de salud, se empezarán a hacer las dispersiones de los recursos para que ellas y ellos puedan ejecutarlos de manera directa. No hay mejor guardián de los dineros públicos que el propio pueblo, que usa, que conoce a su centro de salud y que tiene una vinculación y una apropiación de ella. Llevamos 11,807 asambleas de las 11,947 que vamos a concluir esta semana, es decir, llevamos un avance del 99%. La siguiente, por favor. Como lo anunciamos aquí también, el 9 de abril, lanzamos una convocatoria para la cobertura en estos centros de salud de médicas y médicos generales. Esto con la finalidad de que el centro de salud no cierre ningún día de la semana, es decir, que tenga cobertura de lunes a domingo y que haya 2 médicas o médicos generales por cada uno de los centros de salud, por lo menos, porque es muy común que los centros de salud, sobre todo los más
más pequeños, los lugares más apartados, atendieran en un solo turno, es decir, el turno matutino de lunes a viernes. Aquí vamos a lograr que se atiendan el turno matutino de lunes a domingo y algunos días de la semana el turno vespertino. De cualquier manera, siempre estarán ahí médicas y médicos, además del personal de enfermería, atendiendo cualquier urgencia. De la convocatoria logramos una amplia participación, cerca de 18,000 médicas y médicos generales. Se hizo un análisis de todos los perfiles y la noticia buena del día de hoy es que el 16 de mayo empiezan a trabajar 5,774 médicas y médicos generales en todos estos centros de salud, 3,651 centros de salud que serán cubiertos en su totalidad. De estos 11,000 que se tienen, estos 3,651 nos enfocamos en el primer nivel y sobre todo en las zonas más apartadas. La siguiente, por favor. Y respecto a médicos especialistas, también lo comentamos acá. Hicimos una convocatoria para cubrir 211 hospitales, que son hospitales básicos, comunitarios, integrales, que muchas veces no contaban con el equipo completo y por eso no podían llevar a cabo una cirugía, consultas externas de especialidad. Estamos hablando sobre todo de especialidades troncales: cirugía, anestesia, pediatría, ginecología, medicina interna y urgencias. La convocatoria logró 1,884 médicos que son, digamos, susceptibles, que tienen el perfil, que tienen la especialidad y que buscaron ir a alguno de estos lugares. Insisto, son hospitales comunitarios integrales en zonas de alta marginación. Por eso estos 1,884 médicas y médicos contarán con un bono adicional, un pago, un sobresueldo para cumplir con esta misión. Además que son plazas directas, es decir, a estas personas, a estos médicos especialistas, se les contrata ya con una base del propio IMSS Bienestar. Con esto lograremos que estos 211 hospitales que se construyeron en años anteriores, pero que nunca se puso énfasis en que tuvieran plantillas completas, pues funcionen realmente como hospitales. Estamos hablando de hospitales que muchas veces los quirófanos no funcionaban, salvo cuando había alguna jornada o alguna urgencia. Ahora se va a poder programar cirugías, van a poderse llevar a cabo partos, cesáreas y la consulta externa por médicos y médicas especialistas. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí el avance de cada uno de los estados, de cómo va a ocurrir en estos tres proyectos. En el caso de Nayarit, llegan a partir del 16 de mayo 162 médicos generales que atenderán en 93 centros de salud y 68 especialistas para 9 hospitales comunitarios básicos e integrales. Y llevamos ya 280 asambleas de La Clínica es Nuestra. La siguiente, por favor. En el caso de Tlaxcala, son 79 los médicos y médicas generales que van a llegar a partir del 16 de mayo para 58 centros de salud y 66 especialistas para 3 hospitales. Además, ya llevamos 179 asambleas, es decir, la totalidad, el 100% de las asambleas para La Clínica es Nuestra. La siguiente, tenemos Colima. Aquí ya logramos el año pasado la cobertura de los médicos especialistas en los hospitales básicos, comunitarios e integrales. Entonces nos enfocamos en los 156 médicos generales que inician labores en estos 76 centros de salud a partir del 16 de mayo y tenemos ya el 100%, 118 comités de La Clínica es Nuestra, el 100% también en Colima. La siguiente que tenemos aquí es Baja California Sur, 33 médicos generales que llegan a partir de este mes en 20 centros de salud y 10 médicos especialistas. En particular es el hospital de Loreto que necesitaba más especialistas y estos 10 médicas y médicos llegan a partir del 16 de mayo allá a Loreto. Ya llevamos 56 asambleas, es decir, el 100%. Decir que solamente en 4 de los estados estamos abajo del 98% de La Clínica es Nuestra, en 13 estamos ya al 100%. En la siguiente, por favor, en Sinaloa son 256 médicas y médicos generales para 130 centros de
salud que cubrirán todos los turnos y 54 especialistas en 9 hospitales básicos y comunitarios del estado de Sinaloa. Además, llevamos un 97% de avance en la clínica es nuestra, con 313 asambleas ya realizadas. La siguiente, acá tenemos el caso de Sonora con 136 médicas y médicos generales para 106 centros de salud de Sinaloa, además de 45 médicas y médicos especialistas que van a llegar a dar cobertura a estos 5 hospitales básicos comunitarios de Sinaloa. Badiraguato es uno de ellos. Son zonas que habían tenido durante muchos años una difícil cobertura de plazas. 99% es nuestro, dije Badiraguato, estaba yo en Sonora, es Magdalena de Quino, Álamos, hospitales en Ures que tenían necesidad allá de médicos especialistas. Y en el caso de las clínicas, de la clínica es nuestra, de las asambleas, son 220 las que llevamos, de 222, es decir, solo nos faltan 2 asambleas. En Sonora llevamos el 99%. La siguiente es el caso de Guerrero. Aquí son 890 médicas y médicos generales para 571 centros de salud que requerían cobertura de todos los días de la semana, además de 80 médicos especialistas en 16 hospitales del estado de Guerrero, insisto, hospitales comunitarios básicos e integrales, y llevamos un 98% de avance con 939 asambleas de la clínica es nuestra ya realizadas. La siguiente, tenemos por acá a Veracruz con 580 médicas y médicos generales para 422 centros de salud. Como ven, en algunos casos son más médicos que centros de salud porque se está cubriendo las 2 plazas que estaban quizá vacantes o que se estaban atendiendo en algunos lugares con médicos pasantes. Ahora ya tendrán médicos contratados y 137 especialistas para 20 hospitales de allá de Veracruz. El fin de semana estuvimos en 2 de ellos. De hecho, allá en Naranjos, por ejemplo, necesitaba más médicos especialistas, es de los hospitales que van a recibir más. Y también 1,245 asambleas, es decir, ya el 100% de las asambleas de un estado tan grande como Veracruz. La siguiente, por favor, tenemos a Campeche con 98 médicos generales para 70 centros de salud, así como 33 médicas y médicos especialistas que llegarán para cubrir 7 hospitales del estado de Campeche. Además, 129 de las 130 asambleas, sí, prácticamente ya acabamos también todas las asambleas de la clínica es nuestra. La siguiente, tenemos el estado de Michoacán. Aquí en este momento no salimos a la cobertura de médicos generales, pero sí de especialistas, y son 58 médicas y médicos especialistas para 7 hospitales de Michoacán. Llevamos 686 asambleas de las 700 que vamos a realizar el resto de la semana, es decir, un 98% de avance. La siguiente, por favor. En el estado de Morelos son 153 especialistas para el primer nivel de atención, 153 médicos generales de primer nivel para la cobertura de todos los días de la semana en 71 centros de salud y 33 especialistas para 4 hospitales del estado de Morelos. Además de 204 asambleas ya realizadas, se cubrió ya el 100% en Morelos de las asambleas de la clínica es nuestra. La siguiente, tenemos aquí en Zacatecas 100 médicas y médicos generales para 62 centros de salud y a partir del 16 de mayo llegan 55 médicos especialistas para la cobertura de 10 hospitales básicos, comunitarios e integrales allá en Zacatecas. Y también ya estamos al 100% de las 292 asambleas de la clínica es nuestra para poder empezar en junio a la dispersión de los recursos. La siguiente. En San Luis Potosí son 93 médicas y médicos generales para cobertura total todos los días de la semana de 54 centros de salud y 22 especialistas en 3 hospitales básicos y comunitarios del estado de San Luis Potosí. Ya también 392 asambleas al 100% ese trabajo que hemos hecho de la mano con la Secretaría del Bienestar y que ha tenido una gran aceptación por parte de la población para poder mejorar las condiciones de su propia clínica. La siguiente, en el estado de Oaxaca son 480
289 médicas y médicos generales que van a cubrir todos los días de la semana de 342 centros de salud, además de 79 médicas y médicos especialistas, como lo decíamos, de especialidades troncales indispensables para la atención, ginecología, pediatría, cirugía, anestesia, urgencias y medicina interna en 14 hospitales básicos comunitarios de Oaxaca. Además, 1,224 asambleas que se han realizado, es decir, llevamos el 99% allá en Oaxaca. La siguiente es Tamaulipas, donde tenemos 168 médicas y médicos generales arribando el 16 de mayo para 133 centros de salud de Tamaulipas y 55 médicas y médicos especialistas en 3 hospitales de Tamaulipas. Acabamos de estar por allá, son los hospitales de Miguel Alemán, de Abasolo, también que van a llegar estos especialistas. Y ya llevamos 389 de las 409 asambleas, vamos al 95% y esta semana concluimos. La siguiente es Quintana Roo, son 173 médicas y médicos generales para 116 centros de salud, además de 62 especialistas que llegarán a cubrir estas vacantes en 7 hospitales. Además, ya se cubrió toda la meta de realización de asambleas en 171 centros de salud también del estado de Quintana Roo. Sí, la siguiente. Tenemos Hidalgo con 386 médicas y médicos que arriban para la segunda quincena de mayo para 287 centros de salud que tendrán cobertura todos los días y 78 médicos y médicas especialistas en 8 hospitales básicos comunitarios. Llevamos ya 700 asambleas, es decir, el 100% de las asambleas realizadas de la clínica es nuestra en Hidalgo. La siguiente es la Ciudad de México. Aquí nos enfocamos en la cobertura de médicos especialistas, como lo anunciamos, es sobre todo para lugares de muy alta marginación o de difícil acceso. Nos concentramos aquí en un hospital que requería especialistas y se cubrieron todas las plazas, es el Hospital Emiliano Zapata, la Clínica Hospital Emiliano Zapata en Iztapalapa. Y también ya llevamos el 98% de las asambleas de la clínica es nuestra con 211 realizadas. La siguiente, Chiapas, 492 médicas y médicos que llegarán a cubrir todos los turnos de 296 centros de salud, además de 143 especialistas para 23 hospitales básicos y comunitarios en lugares muy remotos, como el Hospital del Porvenir, allá en la Sierra Madre, y otros lugares en Cintalapa que tendrán cobertura de médicos especialistas. Y de los comités de salud para el bienestar, llevamos 102 de 144, un 95% de avance, que también se concluye esta misma semana. La siguiente, por favor. Tenemos Tabasco, 491 médicas y médicos generales que van a cubrir 290 centros de salud a partir de mayo y 77 especialistas para 11 hospitales de Tabasco, básicos y comunitarios que tenían plazas vacantes y que se cubrieron con esta convocatoria. 503 de las 508 asambleas de la clínica es nuestra ya se han realizado. La siguiente es el estado de Puebla, 725 médicas y médicos para 378 centros de salud que tendrán cobertura los 7 días de la semana y 192 especialistas que estarán en los 23 hospitales básicos y comunitarios del IMSS Bienestar ya en el estado de Puebla. El 99% de las asambleas de la clínica es nuestra ya se han realizado en Puebla, 895 en total. La siguiente, por favor. Y Baja California, también tenemos 32 médicos generales para la cobertura de 15 centros de salud y 17 en el Hospital de San Felipe. Prácticamente había una cobertura de más del 60%, una vacancia de más del 60% en ese hospital. Con estos 17 especialistas, pues vamos a lograr que ese hospital tenga una producción y una operación mucho más regular de lo que debe haber tenido siempre. Y 117 asambleas de la clínica es nuestra, también el 100% allá en Baja California. Y
la última, la penúltima casi, el Estado de México. Son 82 médicos generales para 61 centros de salud que requerían cobertura de todos los días de la semana y 325 especialistas para el Estado de México que llegarán a partir del próximo 16 de mayo en 26 hospitales básicos y comunitarios para la atención de personas sin seguridad social. De los comités llevamos el 100%, 1,074 comités de la Clínica Es Nuestra ya realizados en el Estado de México. La siguiente, por favor. Y por último, queremos anunciar el día de hoy, así como lo hemos hecho para las convocatorias de médicos generales, de médicos especialistas, esta que es muy, muy importante, que es la cobertura de enfermeras especialistas. En el IMSS Bienestar hay 3 grandes categorías de enfermería: auxiliar de enfermería, enfermera clínica o enfermera general y la enfermera especialista, un hombre, una mujer que hace su licenciatura y después hace cursos posteriormente de especialidad, es decir, tiene una instrucción superior. Son enfermeras quirúrgicas, de cuidados intensivos, de cuidados neonatales, que tienen un papel fundamental en la operación del segundo y del tercer nivel de atención. Por eso quisimos empezar con esta convocatoria. Estamos buscando a 5,799 enfermeras y enfermeros especialistas y va a estar abierta del 9 al 31 de mayo. Todos los datos nuevamente los pueden encontrar en profesionalesdelasalud.imsbienestar.gov.mx, y es para todos los estados federalizados y también para los hospitales regionales de alta especialidad de Yucatán y de Guanajuato. Los invitamos a que se inscriban. La verdad que es la columna vertebral de la operación de un sistema de salud, tener enfermeras especialistas completas en todos los servicios, lo mismo en las áreas quirúrgicas, los cuidados intensivos y la hospitalización. Entonces, estamos muy motivados a esta convocatoria que seguramente tendrá muy buenos resultados. Es cuanto, señor presidente. Gracias.